Estás caminando bajo un sol abrasador, rodeado de nada más que arena y silencio. Te sentís perdido en el desierto de la vida, sin fuerzas y sin respuestas. En esos momentos oscuros, cuando todo a tu alrededor parece seco y sin vida, es fácil pensar que este desierto es el final de tu camino. Pero ¿y si te dijera que el desierto no es tu final, sino el comienzo de algo asombroso? ¿Que esta prueba tan dura que enfrentas hoy es en realidad la antesala de un milagro? Quédate conmigo hasta el final de este video. Te prometo que descubriremos juntos por qué tu desierto no es un castigo, sino una preparación para algo mucho más grande. Si en este momento sentís que Dios guarda silencio o que ya no podés más, te invito a seguir escuchando. Al final de este viaje, vas a entender el propósito de tu desierto y verás que después de la sequía espiritual, llega la lluvia de bendiciones. Primero, hablemos de qué significa estar en un desierto espiritual o emocional. El desierto del que hablamos no es un lugar físico con arena y cactus, sino un periodo de la vida marcado por la soledad, la incertidumbre y el dolor. Es esa etapa en la que nuestras oraciones parecen no tener respuesta, en la que nos sentimos vacíos, confundidos y probados. Puede venir tras la pérdida de un ser querido, una traición, una depresión, o simplemente una época en que nada tiene sentido. Es como si nuestro corazón atravesara una tierra árida donde no encontramos agua para el alma. ¿Por qué dedicar un video a este tema? Porque no estás solo en ese desierto. Todos, en algún momento, caminamos por allí. Y lejos de ser un lugar sin sentido, el desierto puede transformarse en una escuela del alma. Este video puede ayudarte a ver tu situación con nuevos ojos. Vamos a buscar lecciones profundas en historias bíblicas y enseñanzas cristianas que te inspiren. Te voy a mostrar cómo grandes hombres de fe pasaron por desiertos antes de cumplir su propósito, y cómo vos también podés encontrar significado y esperanza en tu propia travesía. Si hoy te sentís débil o sin rumbo, presta atención, porque quizás Dios te quiere decir algo importante a través de este mensaje. Comencemos con Moisés, uno de los líderes más importantes de la Biblia. Antes de ser ese gran libertador de Israel, Moisés vivió su propio desierto literal y figuradamente y de una forma bastante dramática. La historia cuenta que Moisés creció en el palacio de Egipto como un príncipe, pero en su corazón sentía el dolor de su pueblo esclavizado. Un día, defendiendo a un esclavo hebreo, terminó matando a un opresor egipcio. Al descubrirse el hecho, Moisés tuvo que huir por su vida. Así terminó solo y exiliado en las arenas ardientes de la región de Madián, lejos de todo lo que conocía. Imagínate a Moisés en ese momento, había pasado 40 años entre lujos egipcios y ahora se encontraba en tierra extraña, viviendo como un pastor nómada. ¿Qué habría en su mente durante esos años de soledad en el desierto? Seguramente dudas, sentimiento de fracaso, tal vez pensando que Dios se había olvidado de él. Sin embargo, ese aislamiento fue exactamente lo que Dios usó para formar su carácter. Los 40 años que Moisés pasó cuidando ovejas en Madián fueron la forja de un líder. Allí, en la quietud del desierto, Moisés aprendió la humildad y la paciencia que nunca habría aprendido en la comodidad del palacio del faraón. Como comenta un estudio bíblico, la soledad y las asperezas del desierto desarrollaban cualidades que apenas eran posibles en la comodidad del palacio. Es decir, Dios aprovechó ese entorno árido para pulir a Moisés, para quitarle su orgullo de príncipe y prepararlo como el libertador que su pueblo necesitaría. Recordemos que fue precisamente en el desierto donde Moisés tuvo un encuentro decisivo con Dios, la zarza ardiente en el monte Horeb. En medio de su soledad, Dios le habló y le reveló su misión de volver a Egipto y liberar a Israel. ¡Qué impresionante! Moisés pasó de estar aislado y sin rumbo a recibir un propósito claro directamente de Dios. Su tiempo a solas no fue tiempo perdido, fue tiempo de preparación divina. Ahora, traigamos esto a tu vida. Quizás te encontrás en una etapa similar, aislado o frenado, sintiendo que nada avanza. Tal vez, como Moisés en Madián, estés en un entorno desconocido, lejos de tus años dorados pasados. Pero ¿y si este periodo de aislamiento tiene un propósito? Pensá, en el desierto, Moisés conoció a su esposa, formó una familia y aprendió a ser pastor, todas cosas que lo moldearon. De un mismo modo, puede que en tu soledad estés aprendiendo lecciones valiosas. Dios podría estar preparándote en silencio, desarrollando en vos la humildad, la fe o la fortaleza que vas a necesitar más adelante. Si Moisés pudo encontrar su destino después de años de aparente olvido, no dudes que Dios también está atento a tu vida incluso ahora.
Tu desierto personal puede ser el taller donde Dios forma en vos el carácter y la paciencia para tu propio propósito. Sigamos con otra historia famosa, el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Después de que Moisés confrontó al faraón y, con la ayuda de Dios, sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, uno pensaría que el camino a la tierra prometida sería rápido. Pero no fue así. Los israelitas terminaron vagando 40 años por el desierto del Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. A simple vista, esos 40 años podrían parecer un castigo o un terrible desvío. Sin embargo, la Biblia y la tradición nos muestran que fueron sobre todo un tiempo de aprendizaje, purificación y transformación. Imaginemos a esa gran multitud caminando bajo el sol, día tras día. Ellos pasaron por todo tipo de pruebas, hambre, sed, cansancio. Y en cada dificultad, Dios les enseñó algo. Cuando tuvieron hambre, Dios les envió maná del cielo cada mañana, ese pan misterioso que aparecía sobre la tierra. Con eso, aprendieron a confiar en que Dios proveería día a día lo necesario, ni más ni menos. Cuando tuvieron sed y se quejaron, Dios sacó agua de la roca para calmarlos. Ahí entendieron que, incluso en lo imposible, Dios podía cuidarlos. En el monte Sinaí, durante el desierto, recibieron los 10 mandamientos, Dios forjó con ellos una alianza y les dio leyes para ser un pueblo justo y santo. Piensen esto, eran ex-esclavos sin organización y en el desierto Dios los moldeó como nación libre bajo su guía. Por supuesto, no fue un camino fácil. Hubo momentos en que el pueblo dudó y hasta deseó volver a la esclavitud de Egipto antes que enfrentar la incertidumbre del desierto. Pero ese proceso de 40 años tenía un sentido. De hecho, se ha dicho que Dios sacó a Israel de Egipto en una noche, pero necesitó 40 años de desierto para sacar Egipto de los corazones de Israel. Tenían mentalidad de esclavos, costumbres de idolatría aprendidas en Egipto, miedos e inseguridades. Todo eso se fue puliendo en la travesía. El desierto fue un crisol donde la fe de Israel fue refinada, generación tras generación aprendió quién era Dios, vieron su fidelidad guiándolos con una columna de nube de día y de fuego de noche, alimentándolos con maná, enviándoles codornices, sosteniendo sus ropas para que no se desgastaran. Cada dificultad traía una lección de fe y dependencia. Al final, aquellos que perseveraron entraron en la tierra prometida con una fe mucho más madura que cuando salieron de Egipto. Los 40 años en el desierto no fueron tiempo perdido, fueron tiempo invertido en su transformación. Como lo resume una frase poderosa, no fue un castigo. Fue una preparación. Dios no abandonó a su pueblo en el desierto ni los hizo vagar sin motivo. Más bien, los estaba preparando para lo que venía, para vivir en libertad y bendición. Del mismo modo, pensá en tus pruebas, no son un castigo de Dios, sino una preparación para algo que aún no ves. Puede que en este momento sientas que das vueltas sin avanzar, pero quizás Dios te está enseñando a depender de Él cada día, purificando tu corazón de actitudes o dependencias que te harían mal en el destino que tiene para vos. El desierto parece estéril, pero es donde Dios nos moldea. Así como Israel fue purificado en esas arenas, tu alma también puede estar siendo purificada ahora mismo, en medio de tu sequía espiritual, para finalmente recibir la tierra de promesas que Dios tiene preparada para vos. Hemos visto a Moisés y al pueblo de Israel, pero ahora miremos el ejemplo más perfecto, Jesús. Sí, incluso Jesús enfrentó un desierto literal antes de comenzar su ministerio público. La Biblia nos cuenta que, justo después de ser bautizado en el río Jordán y recibir la aprobación del Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Allí pasó 40 días y 40 noches, en ayuno, entre las piedras y los animales salvajes. Y en ese tiempo, vinieron a él las tentaciones más intensas. Imaginemos la escena, Jesús, débil y hambriento tras semanas sin comer, es abordado por Satanás. El enemigo intenta desviarlo con 3 grandes tentaciones. Primero, le sugiere que convierta las piedras en pan, apelando al hambre física, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se vuelvan pan. Luego, lo lleva a un lugar alto del templo y le dice que se arroje al vacío, torciendo las escrituras para insinuar que los ángeles lo salvarían, una tentación a la vanidad y a probar a Dios. Por último, Satanás le muestra todos los reinos del mundo y le ofrece poder y gloria sin pasar por la cruz, a cambio de que Jesús lo adore, tentando así con un atajo de ambición.
En cada caso, Jesús rechazó la tentación firme y rotundamente, citando la palabra de Dios y manteniéndose fiel a su identidad y misión. ¿Por qué tuvo que pasar Jesús por este desierto de pruebas? ¿No era él el Hijo de Dios, santo y perfecto? Justamente, su experiencia nos deja varias enseñanzas. En primer lugar, Jesús nos mostró su humanidad. Él sintió hambre, soledad y cansancio real en ese desierto. Experimentó lo que es ser tentado, para poder compadecerse de nuestras luchas. La carta a los Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, aunque sin pecar, para ser un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que cuando vos estés en tentación o sufrimiento, recordá que Jesús te entiende perfectamente. Él también caminó por senderos áridos y difíciles. En segundo lugar, el desierto confirmó la identidad y el propósito de Jesús. Justo antes, en su bautismo, el Padre declaró que Jesús era su Hijo amado. Luego, en el desierto, la primera frase del diablo fue si eres hijo de Dios. Observemos eso, la tentación buscaba sembrar dudas sobre quién era Jesús y cuál era su misión. ¿No nos pasa lo mismo en nuestros desiertos? Cuando atravesamos pruebas, a veces la voz de la duda nos susurra, ¿será que Dios te ama? ¿Será que tenés algún propósito? ¿Dónde está Dios ahora? Jesús combatió esas mentiras afirmando la verdad de Dios. Salió del desierto con plena certeza de su identidad y completamente entregado a la voluntad del Padre. De hecho, después de esos 40 días, Jesús volvió lleno del poder del Espíritu y comenzó a predicar, a sanar enfermos y a liberar a los oprimidos. Su ministerio público arrancó después de pasar por el crisol del desierto. En otras palabras, ese tiempo difícil no fue un accidente ni un castigo, fue parte esencial del plan de Dios, una preparación para todo lo que vendría. Si el mismo Jesús necesitó pasar por un desierto de prueba, ¿por qué pensamos que nosotros, sus seguidores, no pasaremos por momentos similares? Él nos demostró que el desierto se puede superar con fe, con la palabra de Dios y con la seguridad del amor del Padre. Si Jesús pasó por ahí, vos también podés superarlo. Esta es una de las grandes esperanzas que tenemos, no solo que podemos superar nuestras pruebas, sino que Jesús mismo nos acompaña en medio de ellas. Así como ángeles vinieron a atender a Jesús al final de sus tentaciones, Dios también enviará consuelo y ayuda en tu lucha cuando más lo necesites. Jesús salió fortalecido de ese lugar desolado, y vos también saldrás fortalecido de tu desierto. Nunca lo olvides, tu desierto no significa que Dios te haya abandonado, al contrario, Él está forjando algo poderoso en tu interior, igual que hizo con Jesús. Hablemos ahora de tu desierto personal, el desierto de hoy. Puede tomar muchas formas. Tal vez es la depresión, esa nube negra que te sigue a donde vayas y te quita las ganas de todo. Quizás es la ansiedad, ese nudo en el pecho y en la garganta que no te deja respirar tranquilo. A lo mejor estás atravesando el desierto de la pérdida, perdiste un ser querido, o un trabajo, o una relación importante, y sentís que el dolor es tan grande como un océano de arena interminable. O puede que tu desierto sea la soledad, te rodea el silencio, te sentís incomprendido, aislado, invisible para los demás. ¿Te suena familiar alguna de estas situaciones? Si es así, quiero que sepas que entiendo por lo que estás pasando, y más importante aún, Dios lo entiende. Muchas personas a lo largo de la historia, incluso los santos y héroes de la fe, han pasado por desiertos emocionales similares. El rey David, por ejemplo, escribió en los Salmos sobre noches enteras empapando su cama con lágrimas, sintiendo que Dios estaba lejos. El profeta Elías, después de grandes victorias, cayó en una depresión tan profunda que se escondió en una cueva y le dijo a Dios que prefería morir. Incluso Madre Teresa de Calcuta habló en sus cartas de una profunda oscuridad espiritual que sintió por años, una sensación de ausencia de Dios a pesar de seguir sirviéndolo. Así que no estás solo ni sos el único en transitar estas sendas ásperas. Es parte de la experiencia humana y de la vida espiritual tener periodos de sequía. Ahora, esto no quita que duela. Claro que duele. Seguramente hay días en los que te levantás y pensás, no doy más, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios lo permite? Te entiendo. En esos momentos, puede parecer que Dios guarda silencio. Pero aprendamos de las historias que mencionamos, el maestro a veces está en silencio durante la prueba, pero nunca se fue del salón. Dios está más cerca de lo que crees, aun si no lo sentís. En el desierto, el pueblo de Israel a veces no veía agua a simple vista,
pero Dios igual estaba ahí, guiándolos con la nube, sosteniéndolos. De forma parecida, aunque ahora no veas una salida, Dios sigue obrando silenciosamente en tu vida. Permíteme compartirte una pequeña anécdota simbólica que quizás conozcas, pero que viene muy al caso. Cuentan que una vez un hombre soñó que caminaba por la playa, y junto a él, sobre la arena, veía dos pares de huellas, las suyas y las de Dios, que caminaba a su lado. Este hombre se dio cuenta de que por cada etapa de su vida representada en el sueño, siempre estaban las dos huellas, pero notó algo extraño: en los momentos más difíciles de su vida, cuando más sufría, solo veía un par de huellas en la arena, en vez de dos. Confundido, le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué me dejaste solo justo cuando más te necesitaba? Dios le respondió: Hijo, cuando viste solo un juego de huellas, era porque te llevaba en mis brazos. ¡Qué imagen tan poderosa! Muchas veces, en medio de nuestro desierto personal, creemos que Dios nos abandonó porque no lo vemos, pero en realidad Él nos está cargando, sosteniéndonos incluso cuando no nos damos cuenta. Tal vez vos no estás en una playa idílica como la del sueño, quizás estás en un páramo seco y agrietado. Pero el mensaje es el mismo: Dios camina contigo en tu dolor. Puede que no quite el desierto de inmediato, pero sí promete caminar a tu lado e incluso cargarte cuando tus fuerzas no den para más. En Isaías 41:10 Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Palabras dirigidas a Israel pero vigentes para vos hoy. Llegado a este punto, es natural que te preguntes: ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿No podría Dios enseñarme de otra manera, con menos sufrimiento? Son preguntas válidas. No siempre tendremos la respuesta completa, porque los planes de Dios a veces exceden nuestro entendimiento. Pero sí podemos hacernos esta pregunta clave: ¿qué te quiere mostrar Dios a través de esto? En vez de enfocarte solo en por qué me pasa, pregunta para qué me pasa. Puede que Dios te quiera mostrar tu propia fortaleza interior, esa que desconocías hasta que ser fuerte fue tu única opción. Quizá te quiere enseñar compasión, para que en el futuro puedas ayudar a otros que sufran lo mismo. O a lo mejor te está guiando a desprenderte de algo que te hacía daño, o a reordenar tus prioridades, a poner tu mirada en lo que realmente importa. Dios habla en el desierto. Paradójicamente, cuando estamos rodeados de silencio es cuando mejor podemos escuchar esa voz suave y amorosa en nuestro corazón. Piensa en Moisés encontrando su misión en medio de la soledad, en Elías escuchando a Dios en el silbo apacible tras un terremoto, o en Oseas diciendo que Dios lleva al desierto para hablar al corazón. Entonces, abrí los oídos del alma. ¿Qué te está diciendo Dios en medio de tu dificultad? Tal vez te susurra: no temas, yo estoy con vos, o confía, esto pasará y serás más fuerte. Quizás simplemente guarda silencio para que aprendas a confiar incluso sin señales. Sea lo que sea, busca el propósito, la lección oculta en tu desierto. Porque cuando logras encontrar sentido, aunque sea un destello de propósito, el dolor se vuelve más llevadero. Sabes que no es en vano, sabes que hay un porqué y un para qué. Llegamos al momento de reflexionar sobre el propósito oculto de todos estos desiertos. ¿Qué tienen en común la historia de Moisés, la del pueblo de Israel, la de Jesús y tu propia historia? Que en todos esos casos, el desierto es transitorio y transformador. Ninguno se quedó para siempre en el desierto. El desierto no es el destino final, sino el camino de preparación hacia la tierra de la promesa o el inicio de una nueva etapa. Pensemos en Moisés de nuevo: si no hubiera huido a Madián, si no hubiera tenido ese tiempo de anonimato y purificación, quizás no habría desarrollado la humildad ni la dependencia de Dios necesarias para liderar a Israel. Su propósito era liberar a un pueblo, y el desierto lo equipó para esa misión. Miremos a Israel. Su destino era ser una nación libre en Canaán, tierra que fluye leche y miel. Pero un pueblo que había vivido esclavo por generaciones necesitaba una transformación profunda para vivir en libertad bajo la bendición de Dios. Ese fue el propósito de sus años de peregrinaje: no era castigo, era preparación, disciplina, crecimiento. Y Jesús, incluso Él, antes de salir a predicar el reino y a morir por nosotros, pasó por la prueba intensa del desierto para afirmar su identidad y mostrarnos el camino de la victoria espiritual. Después de la aridez vino el milagro, la salvación para toda la humanidad a través de su ministerio, muerte y resurrección. Ahora, traslademos esto a tu vida. ¿Cuál podría ser el propósito oculto de tu desierto personal?
Tal vez Dios te está preparando para algo grande que viene más adelante. Puede que hoy no entiendas por qué pasas por esta prueba, pero mañana, cuando veas el resultado, digas, ahora entiendo, valió la pena, Dios sabía lo que hacía. A veces, antes de un gran milagro viene un tiempo de desierto. Es casi un patrón espiritual, antes de la tierra prometida, hay un éxodo, antes de la resurrección, está la cruz y el sepulcro. Antes de tu próximo capítulo de bendición, puede que haya una temporada de aprendizaje doloroso. Pero ese dolor tendrá sentido cuando veas la obra terminada. Quizás Dios te está entrenando en fe para luego darte un ministerio de consuelo hacia otros. ¿Quién puede acompañar mejor a alguien en un valle de lágrimas que quien ya lo cruzó antes? Piensa en esto, tus cicatrices pueden convertirse en mapas de esperanza para otros. Ese podría ser el propósito, que más adelante, vos seas luz para alguien que camina en la oscuridad que hoy transitas. O posiblemente Dios te esté protegiendo de algo. A veces anhelamos llegar ya a nuestra tierra prometida personal, ese trabajo ideal, esa relación soñada, ese logro, pero Dios dice espera un poco en el desierto porque si llegáramos antes de tiempo, podríamos arruinarlo o no valorarlo. En el desierto, Dios nos madura para recibir correctamente lo que tiene preparado. Hay un versículo muy conocido, Romanos 8:28, que nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjate, no dice algunas cosas sino todas. Eso incluye tus momentos más duros. De alguna manera misteriosa, Dios promete que nada de lo que sufrís se desperdicia. Él lo teje todo junto para un bien mayor. ¿Cuál bien? Muchas veces, formar en nosotros el carácter de Cristo, más paciencia, más empatía, más fe. O quizás abrirnos puertas que antes ni imaginábamos. Entonces, la gran conclusión es esta, Dios no te está castigando, te está preparando. Lo repito porque quiero que lo grabes en tu corazón, Dios no te está castigando, te está preparando. Confía en su plan, no en tu dolor. Él ve el cuadro completo que nosotros no vemos. Así como un entrenador prepara a su atleta con ejercicios duros antes de la gran competencia, Dios te tiene en entrenamiento ahora mismo. Así como un orfebre refina el oro en el fuego para sacar la impureza, Dios está permitiendo el calor de la prueba para que brilles con pureza más adelante. Sé que duele, pero hasta el dolor tiene propósito en las manos de Dios. Mirando hacia atrás, muchos héroes de la fe se dieron cuenta de esto. El mismo Moisés quizás entendió, al guiar a Israel, ahora comprendo por qué Dios me tuvo 40 años pastoreando en el desierto. Él me estaba enseñando paciencia para lidiar con este pueblo y conocimiento de esta tierra inhóspita. El pueblo de Israel entendió que esa generación nueva que entró a Canaán tenía una relación más profunda con Dios gracias a la travesía. Jesús, en su humanidad, después de vencer en el desierto salió a proclamar, el reino de Dios ha llegado, lleno de compasión por los pecadores y de autoridad sobre el mal. Y vos, con el tiempo, también verás que este capítulo difícil te habrá formado de maneras que no imaginas. Tal vez descubras que sos más fuerte de lo que creías, o que desarrollaste una fe inquebrantable, o que encontraste un nuevo llamado en tu vida a raíz de esta experiencia. Dios está obrando en tu desierto, aunque ahora solo veas arena a tu alrededor. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hablamos de Moisés, de un pueblo entero y del mismo Jesús, y como todos sobrevivieron a sus desiertos y encontraron un milagro al otro lado. Ahora es el momento de mirar tu propia jornada con ojos de fe. Quiero que pienses en esto, el desierto no dura para siempre. Ninguna noche, por oscura que sea, ha frenado jamás la llegada del amanecer. Del mismo modo, tu amanecer espiritual llegará. Puede que hoy veas un horizonte vacío y árido, pero recuerda que después del desierto viene la tierra prometida, después de la cruz viene la resurrección, y después de cada invierno llega indefectiblemente la primavera. Quiero alentarte con todo mi corazón, no te rindas. Aunque tus pies estén cansados de caminar sobre arena caliente y tu garganta seca de clamar, seguí adelante caminando con fe. Dios está contigo en cada paso, incluso si tus pasos son lentos o vacilantes. En Deuteronomio 1:31, Moisés le recordó al pueblo cómo Dios los cuidó en el desierto como un padre lleva a su hijo, todo el camino que anduvieron. Así te lleva Dios a vos, de la mano, en brazos cuando es necesario. Él no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Hay un propósito y hay un final para este tramo. Visualiza por un momento el milagro que anhelas. Puede ser tu corazón sanado, tu familia restaurada, tu
tu mente en paz, tu vida con un nuevo rumbo. ¿Lo tenés en mente? Bien. Ahora imagina que Dios te susurra, confía en mí, estoy obrando. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Cada lágrima que has derramado en el silencio será como agua que riegue la semilla de un nuevo comienzo. Vas a salir de este desierto diferente a como entraste, más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Y cuando eso pase, cuando estés del otro lado, vas a poder mirar atrás y decir, valió la pena. Dios estuvo conmigo en todo momento y convirtió mi dolor en un milagro. En el fondo, este ha sido siempre el mensaje de la fe, la esperanza contra toda esperanza. Creer, aún en el desierto, que hay tierra fértil esperándote. Creer, como dice el Salmo 126, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es decir, los que hoy lloran mañana cantarán de alegría. Yo creo firmemente que vos también vas a cantar de alegría. Porque Dios cumple sus promesas. Porque el desierto no es el final, es la antesala del milagro. Mantén viva esa verdad en tu corazón. Llegando ya al final, quiero agradecerte por haberme acompañado en este viaje reflexivo y espiritual. Siento de verdad que no fue casualidad que escucharas esto hoy. Dios tiene maneras misteriosas de hablarnos justo cuando lo necesitamos. Espero de todo corazón que mis palabras, o mejor dicho, las enseñanzas que Dios nos regala a través de estas historias, hayan traído un poco de agua fresca a tu alma sedienta. Nunca olvides que no estás solo. Estamos juntos en esto, y Dios camina a nuestro lado. Que el Señor te bendiga y te sostenga. Ten fe, aunque hoy veas solo arena, mañana verás fruto. El milagro te espera. Te lo digo con amor y con confianza en Dios, no te des por vencido. Antes de despedirnos, me gustaría invitarte a que hagas algo muy sencillo pero significativo. Si llegaste hasta aquí, quiere decir que estás caminando con fe a pesar de todo. Así que te animo a que lo declares escribiendo en los comentarios, estoy caminando con fe. Escribilo como un acto simbólico, como quien planta una bandera en medio de su desierto y dice, yo sigo adelante, creo en el propósito de Dios. Me encantará leerte y saber que estás dando ese paso de fe. También, si este mensaje tocó tu corazón, te pido que compartas este video con alguien que lo necesite. Seguro tenés en mente a alguna persona, un amigo, un familiar, que esté atravesando su propio desierto. No dudes en enviarle este video, podría ser el oasis que esa persona está buscando en medio de su sequía. Recordá que todos necesitamos esperanza, y quizás vos seas el mensajero de aliento para alguien hoy. Por último, te invito a suscribirte al canal si aún no lo hiciste. Este video forma parte de una serie de contenidos pensados para inspirarte, fortalecerte en la fe y acompañarte en tus batallas cotidianas. Suscribiéndote y activando la campanita, no te vas a perder los próximos episodios donde seguiremos explorando temas de fe, de crecimiento espiritual y de esperanza en tiempos difíciles. Únete a esta comunidad, acá caminamos juntos, apoyándonos unos a otros mientras caminamos con fe. Gracias por tu tiempo y por abrir tu corazón. Me despido por ahora, pero nos encontramos en el próximo video. Que Dios te acompañe en cada paso de tu desierto y te lleve de su mano hacia tu milagro. Hasta pronto y que Dios te bendiga. Jesús es Lord.